Bueno, buenos días a todos. Señor les bendiga. El Señor me decía esta mañana, sentía como ese pensamiento que Él me lo dirigía, que cuando uno vela por la iglesia de Él, para Él, su iglesia es algo muy especial. Y entonces cuando velamos y damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, nuestra evangelización, nuestros dones, nuestro servicio, Él no solamente se agrada, sino también nos va a bendecir de una forma muy, muy especial. Así es que bendigo a todas las personas que son sensibles a dar para la casa del Señor y dar para su obra. Sé que el Señor les va a recompensar grandemente, si es que yo sé que usted también lo ha podido experimentar. ¿Qué tal si oramos esta mañana por el mensaje? Padre, queremos orar en este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos pedirte que nos ayudes. Tu palabra dice que la voluntad tuya es iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que tengamos esperanza, poder y gloria. Señor, esperanza en ti. Tú eres nuestra esperanza, Padre, el poder de tu resurrección y la gloria de tu nombre. Rogamos, Señor, que seamos plenamente capaces, que yo pueda, por tu Espíritu, porque no lo soy como ser humano, es imposible sin tu Espíritu, no soy capaz de exponer tu palabra, Señor, porque tu palabra es espiritual y no tan solamente racional, sino es espiritual sobre todas las cosas, y necesito tu poder. Y mis hermanos y las personas que están aquí necesitan ser capaces de entender el mundo espiritual, y solo será posible si tú les ayudas y les intervienes. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy el tema es el padecimiento y el título es Padezca en su carne. La palabra padecer es vista en forma negativa. Todos buscamos sobrevivir, todos buscamos no dejarnos de las circunstancias, lo cual es provechoso, pero el cristiano está llamado a un padecimiento particular que lo vamos a compartir. Pedro exalta el padecimiento o la palabra padecer y concluye que es una buena manera para encontrar estabilidad y alegría en el paso de esta vida, el padecer en la carne. El título, Padezca en su carne. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, y vamos solamente a estudiar o meditar el versículo 1, que dice así. Si usted lo quiere leer, puede leerlo conmigo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es una clara invitación de Jesús a padecer en nuestra carne. Y hay dos palabras a resaltar: padecer y carne, o sufrir y carne. Cuando se habla de sufrir o de padecer en la Biblia, se habla de morir, literalmente morir. Se habla, y cuando se habla de carne, se relaciona con nuestro cuerpo. Como cristianos es necesario entender la necesidad de padecer en la carne. ¿Por qué tener que padecer? En el texto, en el versículo 1, Pedro nos va a dar tres justificaciones. La primera es que hay un ejemplo a seguir. Hay un ejemplo. Cristo lo hizo primero. Y el versículo empieza así. 1 de Pedro 4:1, la primera parte dice: puesto que Cristo ha padecido, y aclara, por nosotros. Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su humanidad, en su cuerpo. No hay exigencia
que Cristo, estando en su cuerpo, no haya hecho primero. Él lo hizo primero y ahora nos dice a nosotros. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para padecer en la carne. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él padeció, nosotros seguimos sus pisadas, vamos a padecer. Para las personas que llegan a conocer a Jesucristo o que están inquietas por conocerle, pues puede ser un poco traumático eso. Vengo de una vida difícil porque hay dificultades y lo que se me ofrece en la vida de fe es otro tipo de padecimiento o un padecimiento en la carne. Cristo padeció por nuestros pecados. Él tuvo varios obstáculos en ese padecimiento, como el del mismo apóstol Pedro, que es el que está escribiendo la carta ahora con mucha firmeza y que nos habla en varias partes de padecer. Capítulo 1, todos los capítulos, capítulo 1, 6 al 9, 2, 21 al 24, en el capítulo 3 también lo aborda, en el 4 empieza hablando del padecimiento y en dos siguientes prédicas vamos a hablar un poco más del padecimiento, y el capítulo 5 igualmente nos habla de padecer. Pero este mismo Pedro que nos está hablando de padecer para que tengamos esperanza, que lo que hoy somos seguramente no lo vamos a seguir siendo el día de mañana. Todas las fallas que tenemos no van a continuar, sino que hay cambios que el Señor hace. Este Pedro tan radical y tan claro, pues él es el que se opone cuando Jesús les habla que él va a morir. Mateo capítulo 16, versículo 22, cuando Jesús anuncia que va a padecer y que su padecimiento va a ser hasta la misma muerte, dice así la Biblia: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca, en ninguna manera te vayan a lastimar, en ninguna manera vayas tú a sufrir, a derramar tu sangre, de ninguna manera vayas tú a morir. Este liderazgo que tú nos estás ofreciendo es un liderazgo excelente, que no vaya a suceder eso. Y Jesús reprende a Pedro por su aparente interés de salvarlo, y ve Jesús detrás de Pedro, uno de sus discípulos, al mismo diablo para frenarlo en su misión de padecer. Esa era su misión. Entonces en versículo 23 de Mateo 16 le dice Jesús: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Le habló a lo que estaba actuando en el apóstol Pedro. Le habló al espíritu de Pedro, no a Pedro, porque una de las cosas que nosotros debemos aprender es que a veces no le hablamos a las personas, sino le hablamos al espíritu que opera en las personas. Cuando nosotros tenemos que ir a hacer alguna liberación o vamos a hablar algún caso, y por el Espíritu de Dios, Dios nos dice: no le hables a la persona, sino háblale a lo que está influyendo en la persona. Y empezamos a hablarle, y cuando hablamos, la persona empieza a volver en sí. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque Satanás siempre nos va a hacer poner nuestros ojos en los asuntos de esta vida, en los asuntos de los hombres, y no
en los asuntos de Dios. No fue la única vez que Satanás quiso detener al Señor. Antes lo había intentado y Jesús fue tentado en todo. Las 3 tentaciones de Jesús de Mateo capítulo 4, en esas 3 tentaciones están incluidas todas las tentaciones que cualquier ser humano pueda tener. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, como un ser humano, como un hombre, pero sin pecado. Entonces nos da 2 doctrinas, y es que Cristo se hizo carne. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y segundo, nos está diciendo que Él no pecó. Las tentaciones de Mateo capítulo 4 apuntaron a las necesidades básicas del ser humano. Y las podemos pensar o transmitir de varias formas, pero he usado una aliteración como costumbre para hablar de estas necesidades básicas: sobrevivencia, seguridad y suficiencia. Entonces, sobrevivencia, la necesidad que tenemos de comer, por ejemplo, de dormir, de evitar dolor y de descansar. Entonces dice que Jesús tuvo hambre, y cuando tuvo hambre vino el tentador. Cuando usted tiene una necesidad en su casa, una necesidad en su vida, va de seguro a venir el tentador. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como también somos cuestionados por el enemigo cuando no tenemos qué comer, cuando no tenemos lo básico, entonces Satanás nos va a decir: no que usted es hijo de Dios, no que usted va a la iglesia, no que usted ofrenda, no que usted diezma. ¿Y por qué tiene ese tipo de necesidad? Y tenemos que acordarnos, siempre va a estar que el enemigo va a usar la palabra de Dios, ¿cierto? Pero nosotros, por el Espíritu de Dios, vamos a tener que contrarrestar con la misma palabra. Eso está siempre en las tentaciones. Entonces lo contrarrestamos con Romanos capítulo 8, que dice, ¿qué dice Romanos 8? Al final de sus versículos va a decir que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿Hambre nos separará? No. ¿Podemos llegar a tener necesidades como cristianos? Claro que sí. Y también dentro de esa sobrevivencia está el evitar el dolor. Por naturaleza no queremos el dolor, no queremos padecer en la carne. Y esa misma actitud nosotros la reflejamos en nuestros hijos. Nosotros no queremos que nuestros hijos vayan a pasar por ningún mal. Hay personas que, bueno, está bien, Dios les ha permitido eso, le han pagado o le pagan las universidades a sus hijos desde que están en el vientre. Pueden llegar a pagarle las universidades para que el hijo no vaya a pasar por ningún dolor. Pero ignoramos que todos los seres humanos van a pasar por muchos dolores. Podemos aliviarle ciertos dolores, y así en toda queremos evitarle el dolor de que trabaje, que de pronto coja un martillo, una pala, una pica, se abra las manos y aprenda a trabajar de esa manera. No, nosotros quisiéramos siempre evitarles el dolor. Los suegros quisieran también evitar el dolor y mandarles a sus hijos con apartamento incluido y cosas así, para que la nuera no vaya a protestar con los grandes y profundos defectos que tiene su hijo. Bien, vamos a ser tentados. Jesús fue tentado en la sobrevivencia, la seguridad también, el sentido de pertenencia. Lo llevó, dice, a la parte del templo y le dijo: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece.
Y en cuanto a esta parte de seguridad, la pertenencia de un grupo social, familia, iglesia, escuela, trabajo. Y sabía que hay personas que han cedido a ese tipo de tentación, porque cuando están seguros, cuando tienen todo lo necesario y lo básico, Dios va a tener segundo lugar cuando ellos tienen ese sentido de seguridad y suficiencia, el reconocimiento, la competencia, la autoestima, sentirse valorado como individuo a nivel personal, profesional, en todas las áreas. ¿Y qué hizo? Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y hay algunos cristianos que han podido ceder a eso. Ellos han rebajado sus convicciones y por un trabajo, por congraciarse con un gerente, por ellos igualmente, por eso participan de toda clase de prácticas, porque todo esto te daré si postrado me adorares. Estuve viendo acerca de China en unas décadas anteriores, y habían iglesias autorizadas por el movimiento comunista o por la nación entera. Les avalaban el que pudieran tener culto a cambio de poner en la misma iglesia la foto de su líder. La foto de su líder, afuera la bandera del comunismo, y que cantaran el himno que decía que construirían un muro en pro de la nación y que tomarían armas para defender la nación, a cambio de que ellos pudieran seguir teniendo cultos. Y algunas iglesias lo hicieron y otras iglesias no lo hicieron. Entonces, algunas iglesias no lo hicieron, entonces se volvieron las iglesias clandestinas que tenían que reunirse en lo secreto. Pero el enemigo es atrevido para decirle: te doy esto a cambio de. ¿Hasta dónde son nuestras convicciones? Jesús venció con la palabra de Dios al enemigo, y dice que el enemigo se fue y le dejó, y luego siguió Jesús a su propósito: padecer en su carne la muerte que estaba preparada por el pecado. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cristo fue sujeto a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, solo cuando lo haya puesto, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y así para nosotros, hermanos, solo hasta que padezcamos en nuestra carne podemos llegar a ver linaje. La voluntad de Dios será prosperada en nuestras manos si padecemos en la carne. En la cruz el Padre lo hizo pecado y maldición a Jesús. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley era perfecta, la ley era justa, la ley era santa, pero no fue suficiente para salvarnos. ¿Por qué? Por causa de nuestra humanidad, por causa de nuestra debilidad. Entonces, por esa razón, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne. Se hizo hombre y a causa del pecado. Entonces, como cristianos, es necesario entender la necesidad de padecer en la carne. ¿Por qué tener que padecer? Justificaciones. Primero, hay un ejemplo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Segundo, hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia?
Primera de Pedro 4:1b. Ojalá nos memorizáramos este versículo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, lea conmigo: vosotros también, armaos del mismo pensamiento. ¿Qué hace un cristiano? Se arma del mismo pensamiento. ¿Cuál es la tendencia humana? ¿Cómo se nos ocurre padecer en la carne? Pero si somos de Cristo, vamos a armarnos y a prepararnos con ese mismo pensamiento o actitud o propósito o principio que tuvo Cristo. El creyente, al haber sido salvo por medio de la muerte de Cristo, estará dispuesto a padecer en su carne y, si es necesario, a morir por su causa. Entonces, preguntémonos todos en esta mañana: ¿moriríamos por Cristo? Este mensaje parece muy irrelevante porque estamos en Colombia, tenemos libertad de cultos. Nosotros no estamos como cristianos en Irán, ni en Irak, ni en otros lugares donde el confesar que es cristiano, el llevar una sola Biblia en la mano, hace para las personas que llevan una Biblia, les llevan a una cárcel, los pueden torturar y los pueden llegar a matar. Es una realidad hoy en el mundo, pero aquí nosotros pareciera que no fuera, que fuera irrelevante para nosotros eso. Hubo mártires que se armaron con este mismo pensamiento. Hebreos 11, 35 al 37 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y empieza a hablar de otros que no los recibieron por resurrección. Dice: mas otros, pero otros fueron, ¿qué fueron? Atormentados y no aceptaron el rescate. ¿Usted recuerda la historia de Daniel y del horno de fuego? De sus amigos en el horno de fuego. Cuando hubo el decreto, ¿qué actitud tuvieron estas personas? ¿Qué actitud tuvo Daniel? Que los amigos de Daniel, ¿qué actitud tuvieron? Le dijeron a Nabucodonosor, cuando él hizo la estatua de oro y dijo que se inclinaran delante de él y adoraran, ¿qué dijeron ellos? No lo vamos a hacer. Y quiero decirle, rey, que tenemos un Dios que nos puede librar. Él nos puede librar del fuego, pero lo que viene es más amén que lo que acabo de decir. Pero si no nos librara, sepa que no nos doblegaremos ante ti, ni nos arrodillaremos, ni adoraremos la estatua. Nota, ellos no, dice, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, y cuando dice aserrados, partidos por una sierra por la mitad. Piensen los familiares de ellos, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pues lo que hoy se predica en algunos sectores de la iglesia es prosperidad. Prosperidad y ausencia, o sea, lo que estamos hablando de que lo que hacemos nosotros de padre con los niños, que no queremos que sufran nada, que no queremos ni que se caigan ni se raspen la rodilla, ¿verdad? Así tenemos la idea de un Padre celestial, un Padre que va a estar detrás de nosotros sin dejarnos madurar nuestra fe y sin dejarnos padecer en nuestra carne y sin dejar de enfrentar la muerte misma, sino un Padre que nos lo va a evitar y nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos y nos va a consentir hasta la muerte. Estos mártires comprendieron que su triunfo era morir. Y yo quisiera hoy invitarlo
a que piense que su triunfo y el mío es morir, padecer en la carne y morir. Usted dirá, ¿es que usted no ama la vida, pastor? Pues los que me conocen un poco y están cerca de mí sabrán si yo amo y disfruto esta vida o no. Y quiero decirle para los que no me conocen que la disfruto al máximo y la seguiré disfrutando al máximo. Pero sé que mi triunfo no es disfrutar al máximo lo que yo vivo, sino es padecer en mi carne y un día morir. Primera de Corintios 15, 54 al 55 nos va a hablar de nuestro cuerpo. Anímese a leer. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Pare ahí. Esto, le llama esto porque Dios me dio el cuerpo para vivir en él. Es un instrumento. El cuerpo es un instrumento. Yo vivo dentro del cuerpo. Cuando esto corruptible, nos estamos envejeciendo, todos se van a envejecer, todos se van a morir, se haya vestido de incorrupción, hablándonos de un nuevo cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces la pandemia nos ha dejado, lo hemos hablado varias veces, miedo a la muerte. La pandemia nos ha dejado idolatría por la vida. Aún los adultos, cuando nos vamos volviendo adultos, a medida que va pasando el tiempo, queremos vivir 80, 90 y ojalá algunos 100 años, ¿verdad? Humanamente es lo que uno quiere hacer. Pero estamos siendo invitados a ver en la muerte un gran triunfo. No en la vida, sino en la misma muerte un gran triunfo. El sufrimiento que vivimos no se compara con la esperanza que tenemos de descansar y la plenitud que recibiremos de él. Segunda de Corintios 5, 1 y 2 dice otra vez de esto, del cuerpo, dice así, ahora le llama morada. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo o esta tienda o este campamento se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Nota el apóstol lo que está diciendo? El apóstol está diciendo, deseo, y los cristianos llenos del Espíritu Santo desean revestirse del nuevo cuerpo que Dios les va a dar. Es decir, los cristianos desean partir de alguna manera de esta vida. Gemimos armados con este sentir, descansar de este cuerpo de muerte. ¿Por qué llegar a esas conclusiones? El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, 22 al 24, dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Permíteme añadir otras cosas más ahí. Según el hombre interior me deleito en orar, me deleito en alabar, en cantar, en levantar las manos, me deleito en estar en lo secreto con la palabra de Dios, me deleito en el ejercicio de los dones espirituales que Él me ha dado, en evangelizar, en predicar. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso Él se quiere ir y por eso Él ve como un triunfo la muerte,
por la situación que él vive con respecto a lo que él quisiera llegar a ser. Y dice en el versículo 24, en otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente dice, y en PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: desgraciado soy, desgraciado de mí. Que si alguien nos escuchara decir eso y nos odiara, diría amén, ¿cierto? Y en la Reina Valera dice: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy dentro de un cuerpo de muerte. La muerte de Cristo fue la única solución para nuestro pecado, que nos hace llorar. En Romanos 7:25 dice: mas gracias a Dios por Jesucristo, que padeció en su carne y murió. Así, más gracias a Dios, porque si padezco en mi carne, puedo ver la gloria de Dios, y si padezco en mi carne y muero, será todo un triunfo. En verdad es necesario entender la necesidad de padecer en la carne. ¿Por qué tener que padecer? 3 justificaciones que Pedro nos da. Hay un ejemplo: Jesucristo. Hay una estrategia: armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Y número 3, hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que el texto nos da? Terminar con el pecado. Esa es la esperanza: terminar con el pecado. Primera de Pedro 4, a ver si nos lo pudiéramos memorizar. Yo voy a tratar, tampoco me lo he memorizado, estoy tratando de sermón en sermón. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, armaos vosotros también, armaos ¿con qué? Me tocó mirar. Del mismo pensamiento. Pues el que ha padecido en su carne terminó o ha terminado con el pecado. Si ha padecido en la carne, un día seremos perfectamente consolados por Dios. Apocalipsis 21:4 dice: ya en lo pleno, en la eternidad, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? ¿De toda la tierra? No, pues la gente no se lamenta del pecado. No, de los que tienen el Espíritu de Cristo. Los que tienen el Espíritu de Cristo se arman de ese mismo pensamiento. Entonces dice: enjugará Dios o secará toda la lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles cosas? Las de esta vida. Esta vida es corta y muy corta frente a toda la eternidad que vamos a pasar con Jesucristo. Por eso Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Lágrima de qué? Vamos a hablar de 2 aspectos: de la consecuencia del pecado y de la causa del pecado. La consecuencia del pecado, de todo el sufrimiento que tuvimos: las viudas, los huérfanos, las mujeres que perdieron hijos y querían tener hijos, los que fueron desplazados por la guerra, los que tuvieron una ruptura de una relación de forma injusta, dolorosa, los que fueron despojados de sus bienes. Sí, todo eso nos hizo sufrir y nos hizo llorar, pero no tanto como la causa, que es el pecado que mora en nosotros. Y Dios va a secar las lágrimas de todo lo que lloramos por causa del pecado. Y yo podía preguntarle: ¿llora usted por sus pecados? ¿Llora usted por sus pecados? ¿O se mofa,
se ríe o le da a usted la misma pecar que no pecar. En la tierra somos fortalecidos y consolados por el Espíritu de Dios temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque volvemos a pecar y volvemos a llorar. Y cuando digo fortalecidos y consolados, fortalecidos en la tentación, porque cuando la tentación viene, padecemos en la carne. ¿Será que no vamos a padecer? Jesús padeció en esas 3 tentaciones. Nosotros padecemos cuando viene el tentador a nosotros, padecemos esa lucha, esa batalla, y ojalá encontrar la victoria, ¿cierto? Porque dice que a Jesús después venían ángeles, lo fortalecieron y le servían, diciéndonos que cada tentación que nosotros vencemos trae sobre nosotros puertas abiertas o ángeles que vienen a servirnos también a nosotros. Pero también consolados cuando cedemos a la tentación, porque cedemos a la tentación a veces. Pero cuando cedemos, ¿qué hacemos nosotros? Lloramos por nuestro pecado. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran. ¿Dentro de qué contexto? Las bienaventuranzas. ¿Cómo arrancan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, ¿qué es un pobre? Un pobre es un carente de, carece de. Bienaventurados los que tienen carencia espiritual. Y sabía que la persona que se acerca más a Dios, entre más se acerca a Dios, más se siente carente espiritualmente. Por eso, cuando Isaías contempla al Señor en la gran visión, dice: ay de mí, que siendo un hombre inmundo de labios, ahora mis ojos han visto a mi rey. Por eso los cristianos pasamos por fantoches muchas veces, porque creemos que somos espirituales. La persona más espiritual es la persona que al acercarse más a la grandeza de Dios puede divisar más, de una forma más plena, todos sus defectos. Y por eso no juzga a otro, porque lo primero que se mira es Él. Él se mira y después, al mirar a otro, lo mira con la consideración que merece. También dentro de ese contexto, las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No hambre y sed de justicia de un mejor gobierno. Por eso a Jesús le decían: Jesús, pensábamos que eras otro líder. ¿No vienes aquí a arreglar la situación política y social y económica del país? Tú no eres el Mesías. Nosotros tenemos hambre y sed de justicia. Quiero cambios en mi vida. Deseo cambios en mi vida. El Señor está preparando su novia, su iglesia. Yo no puedo ir así delante de Él. Yo necesito limpiar cada día más todos esos años y décadas que viví dentro del pecado y que lentamente van soltándose de mi corazón para poder ver la gloria de Dios. Por la sangre de Cristo, nuestros pecados son perdonados, recibimos perdón y permanecemos libres para continuar el viaje hacia el cielo con gran gozo por medio de la dicha del perdón. No hay nada como la dicha del perdón. No hay nada como sentirse perdonado. No hay nada como permanecer perdonado. A usted le puede faltar el dinero. A usted le puede faltar todo lo que usted quiera, todo. Le puede faltar un brazo. Usted sobrevive con un brazo. Le pueden faltar las piernas. Usted sobrevive en una silla de ruedas. Le puede faltar los ojos, pero que no le falte el perdón. Que no le falte esa entrada libre al cielo. Esa convicción del Espíritu de que usted es de Dios. La dicha del perdón. ¿Usted ha pecado? Yo he pecado. ¿Qué pasa cuando pecamos? Solo cuando pecamos sabemos dónde estábamos.
sabemos la bendición que es lo que teníamos verdaderamente. Esa paz, esa tranquilidad, ese gozo. Y tenemos que agachar la cabeza. Yo como pastor he tenido que bajar la cabeza en esos momentos. Pero he pedido perdón al Señor. Y cuando lo he hecho, Salmo 32, 1 y 2 dice que he sido dichoso, que he sido bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es maravilloso el perdón. El objetivo del creyente en su vida cristiana es el ser libertado del pecado por medio de padecer en su carne. Ya les dije cómo padecemos en la carne en forma práctica. Cuando estamos frente a la tentación o cuando hemos cedido ante ella, nos quebramos delante de Dios. Y al padecer en la carne y aún llegar hasta la misma muerte, desaparecerá la sombra del pecado y nuestra muerte se convertirá en un gran estímulo. ¿Ha visto la muerte como un gran estímulo? ¿O usted es uno de los que va a luchar para vivir 100, 120 años, 70, 80? Luche para disfrutar la vida. Si Dios se lo permite, luche para eso, pero no para evitar la muerte. Porque la muerte es una ganancia. El apóstol Pablo dijo así, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Cristo y yo somos uno. Por eso yo padezco en la carne, así como Él padece, porque el Espíritu de Él está en mí. Pero dice algo más grandioso. Y el morir es ganancia. ¿Existirá ese concepto hoy en medio de pandemia? ¿El morir es ganancia? Pues lógico no, porque cuando uno no tiene esperanza, cuando no hay resurrección de muertos, cuando no hay eternidad, cuando no hay galardones, cuando el asunto está en esta vida, pues es lógico aferrarse a la vida de esa forma y de esa manera. Es lógico. Enséñele a sus hijos que hay una eternidad desde niños para que no vivan sin esperanza. Pablo vivió para Cristo. Él sabía que la cruz, dice un comentarista bíblico, la cruz precede a la corona. La cruz precede a la corona. El padecimiento precede a la vida abundante. El apóstol sabía que se encontraría con Cristo y recibiría su galardón. Ahora no era un flojo. Ahora el apóstol Pablo no era un suicida, como si usted me está viendo como un suicida hoy o como provocándole a usted esa sensación. El apóstol Pablo dijo, el Señor me ha dado de su gracia y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Y no ha sido yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, el apóstol Pablo la tenía clara. Si vivía para Cristo, lo iba a vivir bien, lo iba a hacer bien, como estos estos jóvenes, que no se halló ninguno como los amigos de Daniel. El apóstol Pablo termina diciendo, he peleado la buena batalla, según de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. ¿Está batallando usted? O sea, el diablo le está ocasionando algo, algún tropiezo, algo le está ocasionando. Ojo, diferente a lo que todo el mundo padece. A todo el mundo le da gripa, todo el mundo le puede dar COVID. Usted está padeciendo algo, usted está luchando verdaderamente. Hay una batalla espiritual en usted. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, no me he rendido. Dijo más, he acabado la carrera. ¿Qué carrera nos ha dado Cristo? ¿Cómo hemos aprovechado esa carrera? Y dice, he guardado la fe, es decir, he guardado la palabra de Dios.
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que padecen en su carne, a todos los que ven en la muerte un triunfo. Es decir, a todos los que se quieren encontrar con Él. Por eso dice que el que ama la vida la perderá, y el que pierda la vida por causa de Jesús la hallará. Y hay muchos cristianos bendecidos como añadidura. Para Dios bendecir a alguien es una añadidura, pero para el mundo es arrastrarse por las añadiduras, vivir en pos de lo económico, de lo físico, arrastrarse y vivir ahí de esa forma. Con esperanza, a pesar de ser asaltados por el pecado, debemos proseguir con gozo presente y gozo futuro. Usaré un último texto para que oremos. Hebreos 12:1. Dice el autor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Padezcamos en nuestra carne, no complazcamos a nuestra carne, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que dijo: iré a prepararles un lugar. Esta doctrina no tiene mucho sentido y mucha fuerza para ustedes. Solamente tendrá fuerza cuando estén al borde de la muerte. Solamente tendrá fuerza cuando envejezcan y sepan que van a desaparecer de esta vida. Pero no debería ser así. Desde ya debería usted tener eso en mente, porque si lo tiene en mente, no va a vivir como un cristiano descuidado. Por el contrario, va a buscar glorificar a Dios. Es necesario padecer en la carne, porque Pedro nos ha dado 3 justificaciones. Hay un ejemplo. Número 2, hay una estrategia, y número 3, hay una esperanza. Hay un ejemplo. ¿Recuerda el texto de primera de Pedro? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Para eso vino Cristo. Hay una estrategia. Vosotros también armaos con ese mismo pensamiento, actitud, propósito, principio. Y hay una esperanza que dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cierre sus ojos y oremos por un momentico y examínese delante de Dios. Y siempre ignoro cómo Dios le habla a cada persona. Ignoro cómo Dios ministra a cada persona. Pero usted sí sabe qué le ha hablado Dios a usted. Usted está hoy frente al Maestro, frente a Jesús, por el Espíritu de Cristo. Está frente al trono de la gracia y el Señor Jesús le está hablando de padecer en su carne, del poder que hubo en Él para terminar con el pecado. ¿Qué sucedería si usted muriera esta noche? ¿Qué sucedería? ¿Iría usted a ese tipo de eternidad? ¿Tendría usted galardones? Porque usted vivió solo para Cristo. Y dígale ahí, si usted quiere, dígale: Señor, yo quiero vivir solo para ti. Tú eres el camino, la verdad
y la vida, Señor. Nadie va al Padre sino por ti. Tú padeciste, el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. Y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas oyen mi voz y padecen en su carne. Mis ovejas oyen mi voz y ven la muerte como un triunfo. Mis ovejas oyen mi voz y buscan no ceder a la tentación, o cuando se han alejado por el pecado, correr y llorar y gemir a mis pies. Padre, esta mañana pido que ojalá todos los que estemos acá podamos tener seguridad de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque el mundo vea el padecer de forma negativa, es la manera para encontrar nuestra estabilidad, equilibrio, fundamento, alegría y visión por el paso de esta vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.